Tiene la palabra el diputado Héctor Daer. Gracias, señor presidente. Yo voy a hacer un poco de historia de por qué llegamos. En el año 76, en marzo del 76, empezaba a cambiarse estructuralmente la sociedad de nuestro país. La idea era abrirnos al mundo, la idea era favorecer a los grupos concentrados, pero la realidad es que se empezó a cambiar estructuralmente nuestro país. Y ahí empezamos a conocer sectores de la población que iban quedando al margen. En alguna medida era un sector pequeño que fue creciendo, vinieron las privatizaciones, algunos compañeros creyeron que por abultadas indemnizaciones podían tener el sueño americano, y la verdad que eso fue potenciando un sector que cada vez iba quedando más al margen de la economía. Y tuvo el epicentro mayor en el año 2001, como bien lo dijeron acá algunos compañeros, y fue fundamental el trabajo de las organizaciones sociales. Organizaciones sociales que aparecían como novedad a quienes lo veíamos llegar a las ciudades con un reclamo, con sus necesidades a cuestas y con el pasado reciente que había sido distinto para todas esas familias. Y desgraciadamente llegamos a hoy con una situación de precariedad estructural de un sector muy grande de la población. No es casualidad que tengamos el 32% de pobreza, aún midiéndola por ingresos, que quizás es una medición que no nos dice la verdad. Pero llegamos a esta situación inclusive aumentada durante este último periodo. Y el 22 de agosto, el día que se normalizó la CGT, el día que el movimiento obrero comprendió que teníamos que tener un cauce común y que teníamos que incorporarnos a la sociedad como interlocutores sociales, como instrumento y como institución de interlocución social, asumimos también que no había trabajadores de primera y de segunda, había trabajadores en la República Argentina. Y así fue que incorporamos la agenda de los compañeros que desgraciadamente trabajan en la informalidad. Y no hablo solamente de la informalidad que puede aparecer en algunos sectores o en algunos nichos como trabajo fraudulento y demás, sino quizás en la informalidad de quienes se tuvieron que inventar a sí mismos el trabajo para poder subsistir. Este es un tema que se discute en el mundo. Hoy la deshumanización de los medios de producción nos lleva a discutir el avance tecnológico, pero el avance tecnológico aparece y avanza como avanza el tiempo y como avanzan las agujas del reloj. Hay un ejemplo muy claro que podemos tener todos. Los cajeros automáticos asisten al público que concurre a retirar dinero o a hacer trámites nada más que con el 8% de los trabajadores que se requerirían si fuera trabajo humano y no un cajero automático. ¿Esto qué nos hace ver? Nos hace ver que tenemos una realidad estructural y que tenemos que reconocerla. Pero que no le quepa la menor duda ni a aquellos que nos miran con el prisma de la izquierda clasista, ni a aquellos que nos miran con el prisma neoliberal, que no vamos a resignar bajo ningún punto de vista los convenios colectivos de trabajo.
Esto lo tenemos muy claro los trabajadores y las organizaciones sindicales. Quiero también referirme que llegamos a este punto, como bien lo decía el diputado Solá, después de haber impulsado un proyecto en el Senado por el senador Abal Medina, y después por haber también comprendido las organizaciones sociales que tenía que haber un proyecto lógico, y después de que transitáramos estas calles juntos, muchos de los que están acá, aún no perteneciendo a la CGT, estaban presentes y aún no coincidiendo, como alguna vez conversamos con algún diputado acá, con los discursos de ese momento, estábamos todos a las claras que teníamos que avanzar en un proyecto de ley que sustancie una situación social de emergencia que permita que estos trabajadores tengan la posibilidad de realizarse mínimamente, y quizás no en el marco de dignidad que pretendemos todos. Y es verdad también que todos vamos en busca del trabajo digno, todos vamos en busca del trabajo convencionado, el trabajo con seguridad social, el trabajo con la posibilidad de desarrollarse humanamente y dignamente en un ámbito familiar y social. Pero esta es la realidad que nos toca vivir. Esta es la realidad de nuestro país. No podemos claudicar ni resignar derechos. Los trabajadores que estamos en el sector formal. Pero no podemos dejar de tener también en claro que hay otros trabajadores que no tienen ni el mínimo derecho. Y ahí hay que acudir quizás en ausencia del Estado. Quiero decirle que también llegamos a diciembre de este año después de un año de un cambio de gobierno. Y no debe ser casualidad. También creemos que el gobierno tiene que hacerse una autocrítica, porque después de un año de haber hecho ajustes para resolver las cuestiones macroeconómicas que acusaba que el gobierno anterior las tenía desvirtuadas, y hasta podemos decir que algunas se veían bastante desvirtuadas, lo único que se ha logrado es que esas variables no se resolvieran, que el famoso achique del déficit fiscal no se resolviera, que aumentara la pobreza, que aumentara la desocupación y que estemos en un proceso recesivo a la espera de que algunas de estas cuestiones se resuelvan. No es el camino a la pobreza cero el que encaramos. No es precisamente el camino a la pobreza cero el que estamos deambulando por estos días. Señor presidente, yo sé que usted habló el otro día de la política en esta Cámara, Creo que la política es la que llevó a que hoy podamos tener un proyecto consensuado y apoyado por todos de este tema de una ley que declare la emergencia social. Espero que la política también comprenda que el rumbo de una sociedad tiene que ser una sociedad que se sustancie y que sea sostenible para todos los argentinos. Si no, como bien lo decían algunos diputados preopinantes o alguna diputada preopinante, estos temas serán recurrentes. Y es lo que no queremos los argentinos. Los argentinos queremos el trabajo digno. Y quiero terminar con una definición clara que me hizo Emilio Pérsico cuando me clarificó los límites y el avance y el sentido de este proyecto. No nos queremos plantear más
asistencialismo de planes sociales y que algunos se sientan en el umbral de la casa a esperar cómo se resuelven sus problemas. Queremos que exista la posibilidad de trabajar y que ese trabajo tenga una retribución por lo menos mínima que acceda al salario vital mínimo y móvil, complementándolo con sus changas, con sus tareas, y que esto derive y que termine en el trabajo formal al que aspiramos para todos los que habitan esta tierra. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.